Bueno, buenas tardes. Nos encontramos de nuevo en La Palabra Empeñada, un espacio generado por Bibliópolis, Vive, Cultura y Territorio. Hoy vamos a iniciar un ciclo de teatro de calle y contamos con la presencia, la fortuna de tener la presencia del maestro Óscar Bejarano, que nos va a compartir su palabra para todos nosotros. En el panel nos va a acompañar Andrés Buitrago y pues vamos a dar inicio a la palabra. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes, Mao, Óscar, Juan Pablo, que nos acompaña detrás de cámaras, y el público en general que está viendo esta palabra empeñada. Para mí es un honor estar por primera vez aquí en el panel, no detrás de cámaras como acostumbro, y pues le extiendo un saludo al maestro Óscar. Bueno, gracias por lo de maestro, me acaban de graduar. Encantado de estar acá porque quisiera compartir y charlar acerca de mis experiencias en lo que tiene que ver con, no solo con el teatro de calle, sino con el teatro en general, en lo que yo he podido experimentar como practicante de este hermoso arte. Ok, bueno, muchas gracias, maestro. ¿Cómo comienza la historia? ¿Cuál es el inicio? ¿Cómo se abre el telón de su merced entrar a escena? ¿Cómo es que llega a la escena y se la apertura a la obra de la vida de Óscar? Es curioso, fue por culpa de una mujer, en el sentido de que yo llego al SENA y me integro a la actividad de la electricidad, y llega una chica. En esa época era imposible que hubiese mujeres estudiando un oficio como era la electricidad. Incluso todavía es como difícil. Pero ella llegó de una familia pudiente, rebelándose contra la idea de que por qué las mujeres no podían estudiar una carrera de ese tipo. Y para demostrarlo se retiró de la Universidad Pedagógica de estudiar Educación Física y se metió al SENA. Y ahí en ese grupo estaba yo. Ella fue la que me empezó a vincular con una cantidad de cosas como la música, como cuestiones políticas, porque ella pertenecía a una federación nacional sindical, FENANCITRAP, y empezamos a trabajar también con el grupo de teatro que ya estaba trabajando. El SENA dictaba en las partes recreativas, dictaba música, dictaba teatro, y nosotros nos vinculamos, o por lo menos yo fui el que más quise vincularme a la parte del teatro, y ahí despegó todo. Pero esa era la parte práctica, porque la parte ideológica sí fue gracias a lo que ella manejaba, y tuve esa orientación de lo contestatario, del cuestionamiento de las cosas, etcétera, que todavía, por fortuna o por desgracia muchas veces, me acompaña hasta el día de hoy. Y ahí arranqué, ahí empecé. Ahí, digamos, sí. Una relación bastante curiosa, aunque parece muy cercana, se parece que se obvia, pero no siempre se obvia, y es esa relación entre lo político y el arte. Sí. ¿Vale? Como que por un lado está el arte en sí mismo, el arte por el arte, pero un arte con sentido, un arte con conciencia, y eso está bastante interesante. ¿Por qué teatro y no las otras escuelas que habían dentro de ese grupo del SENA? Pues yo creo que por muchas experiencias que yo ya traía desde niño, en el sentido de que yo quería experimentar la posibilidad de mostrar lo que yo sentía, y la disciplina que más me daba la posibilidad de hacerlo, encontré que era el teatro. Era una posibilidad compartida porque era en grupo, mientras que la música yo la hacía con el tiple o con la guitarra, pero yo lo podía hacer solo, mientras que lo otro era interactuar con una cantidad de personas, en papeles, en situaciones, traer incluso propuestas de vivencias de uno para ponerlas ahí, cosa que en la música, aunque se puede hacer, tiene que tener un trabajo muy, muy, muy importante, muy profundo, para poder hacer una letra y una música que refleje ese sentimiento. El teatro tiene muchísimas opciones por su plasticidad, por su forma de verlo, de mostrarlo, de que lo capten. Incluso un monólogo puede tener cosas maravillosas, pero lo otro que más me gustaba a mí era la interactuación con la gente en calle.
A mí me llamaba muchísimo la atención estos espacios. Entonces yo los caminaba en Bogotá cuando recién llegué al SENA. Yo prácticamente no conocía nada, pero esta chica Ligia me empezó a mostrar la Plaza de Bolívar, la Candelaria, todo lo que había culturalmente allí. De hecho, la sede de Financitrat quedaba en la Candelaria. Luego podíamos interactuar con una cantidad de cosas y ahí me fui enamorando. Los mimos en la calle viviendo, de poner el sombrero. Definitivamente ahí me enamoré de esa experiencia y dije, creo que por aquí es, aunque no tuve la oportunidad inmediata de hacerlo porque era haciendo teatro de sala. O sea, su merced comienza con teatro de sala. Sí. ¿Qué proceso hubo con esta señora, con la maestra Ligia? ¿Y cómo era la Candelaria en los años 80? No, eso era un hervidero y la relación con ella terminó muy mal, mal para ella porque ella dictaba talleres de formación política en muchísimos lugares y en un viaje que hizo a La Guajira la mataron. Así, sin entrar en mayor detalle, perdimos a esta valiosa mujer y yo seguí en mis andanzas, pero de todas formas la Candelaria era la meca, no solo del teatro, sino también de todas las expresiones culturales. Allá usted encontraba salas para tango, para salsa, para bolero, encontraba tarimas para los grupos de música andina y ahí me enamoré también de eso porque maravilloso. Y fuera de eso, las salas de teatro, el espectáculo en calle, allá había muchísimas cosas que hacían que uno, es decir, todavía, la oferta cultural en Bogotá, si usted quiere consumir cultura, es Bogotá básicamente, pero gratuita, es decir, si usted no quiere es porque ya, pero la hay y todavía existe por fortuna, que es lo que quisiera uno poder replicar en los lugares donde vive. Claro. Pero la Candelaria en nuestra formación de ese momento y futura, porque para todos era un referente. Nosotros en los grupos posteriores en los que estuve siempre queríamos ir a ver teatro y íbamos a los festivales de teatro de la Candelaria, principalmente la Candelaria porque la temática de las obras de la Candelaria siempre fue social, siempre fue mostrando la realidad y esas otras formas de contar la historia que no la encontraba uno de otra forma sino viéndola reflejada en lo que ellos mostraban. Por eso la Candelaria tuvo tanto éxito porque mostraba la historia de una forma alternativa. Qué bien. A mí me parece como si la calle hubiera sido la universidad. Sí. La calle fue el maestro. De hecho, lo de la calle ser la universidad es desde que yo era de 5 años. Yo ya estaba en la calle, la calle era lo mío, el trompo, los aros, las fogatas en diciembre, perderme a pajarear. Yo le hice yo creo que ahora que soy ambientalista, eso era eso. Me considero que yo tuve que haber cambiado muchas cosas para poder ahora pensar como pienso, pero la calle para mí era vital y lo fue y lo seguirá siendo. Lástima que hayamos perdido muchísimo de lo que los espacios públicos deben ser. El espacio público es sagrado, decían Tanas Mockus, y tenía toda la razón, sagrado en el sentido de que ahí es donde está el ritual, la forma, la vida, el desarrollo de lo que puede ser la cotidianidad de convivencia de la gente. Es ahí, en la calle. Y mírelo actualmente, si no es en la calle donde están los grandes problemas que tenemos y donde podemos también solucionarlos. Es ahí, no hay otros espacios como esos, los parques, etcétera. Entonces la calle para mí sí, lo que usted dice es cierto, fue la escuela. Y hablando de eso, de que la calle es la universidad, Oscar nos comenta que igual su primer paso por el teatro fue por el teatro de sala. Sí. ¿Cuánto tiempo dura Oscar en el teatro de sala y en qué momento dice, no, hermano, yo me paso, pero al de la calle, al de mi universidad, ahí sí? Sí. Mucho tiempo con grupos, bueno, habría que hablar de la historia de los grupos en los que, vuelvo a insistir, yo estuve, no son todos los que existieron, posiblemente paralelo a uno en el que yo estuve había otro, pero en los que yo estuve fueron muchos grupos bajo la dirección de maestros como Jaime Castellanos, como Edgar Rojas, como el Teatro Tecal, Teatro Experimental de Calarcá, el TEF, Teatro Experimental de
Fontibón, con los que experimentamos y aprendimos, hicimos muchísimas cosas, pero era teatro de sala. De pronto se funda una compañía cultural, arte y ciencia, de la que nosotros somos los creadores, y empezamos a trabajar la parte de los pueblos, irnos a viajar, a conocer y a vivir en los pueblos y a hacer teatro y a enseñar lo que ya el bagaje que ya uno tenía. Y por cosas de la vida no todos los pueblos tenían sala de teatro porque no se podía, escasamente por ahí una cancha de fútbol para hacer deporte, luego tocaba en el parque, y despega la experiencia de empezar a trabajar en el parque, empezar a trabajar en la calle, de empezar a trabajar con la gente en veredas, y en las veredas pues ¿dónde era? Y lo máximo que había era una cancha de tejo, así el espacio grande, donde, claro, exacto, entonces ahí se presentaban las obras que uno montaba con ellos, con el baile, con toda la cosa, y ya arranca uno, y ya uno no se sale del esquema de la propuesta, de que toda la simbología, toda la escenografía, toda la acción era en la calle. Y entonces despegamos con una cantidad de experiencias con las que pudimos viajar por muchos lugares, dándolas a conocer, y con muchísimas anécdotas muy enriquecedoras que han hecho que uno pueda después escribir una obra, hacer un montaje, participar en cosas históricas de una comunidad en un lugar dado y ponerlo ahí, que eso es maravilloso. Entonces ese fue como el paso hacia lo del teatro de calle, y después del teatro de calle, incluyendo lo de mimo, incluyendo todas esas cosas, arrancó todo y ha sido espectacular. Por eso es que es maestro, ¿sí? Claro, yo pensaba como que sacaron el arte del salón, del techo, y se fueron al escenario del mundo, ¿sí o no? O sea, la calle es como ese telón del mundo, ¿no? Como ese escenario universal. Y pues la cuestión que su merced dice sobre lo que es lo fluido. Me parece que la calle también es algo como fluido, ¿no? Como sí, muy dinámico. Es un elemento dinámico. Uh-huh. ¿Cómo llega ahora Zipaquirá? En Zipaquirá fue desde casi enseguida de que pasó lo del SENA. Aquí frente a la iglesia de la Esmeralda había un teatro, el Teatro Emperador, pertenecía al mismo dueño del Teatro Éxtasis. Aquí ya habían 3 teatros, que era el Teatro MacDual, donde había cine, el que estaba debajo en la 10ª, que era el Teatro Éxtasis, y este señor Sánchez construyó el Teatro Emperador en la Esmeralda, considerando que se podía dar la posibilidad que la gente que entrara, que hacía falta ese espacio ahí, pero fíjese que no funcionó, entonces lo puso en venta, lo compra el sindicato de Álcalis. Los sindicatos en esa época apoyaban mucho el arte, de hecho a nosotros siempre nos apoyaron publicidad, nos apoyaron logística, escenografía, y nos dan ese teatro para ensayar con uno de los grupos en los que estuvimos. Ese grupo lo dirige Jaime Castellanos, egresado en esa época la Escuela Nacional de Arte Dramático, ENAD, que era donde se formaban todos los teatreros aquí en Bogotá, donde también estudió Edgar Rojas, otro gran maestro y un valor muy importante en el teatro acá en Zipaquirá. Y tras esas partes se logra tener por lo menos una visión muy concreta en torno a la relación entre todo lo que pasaba con los sindicatos, en lo social, con los trabajadores, y resultamos mucho encadenados con la cuestión política. Viene luego el M19, son procesos que necesariamente uno los tiene que vivir porque uno está inserto en esta sociedad y está proponiendo cosas a través del arte que no son sencillamente para divertir, ni mucho menos educar, porque tampoco es de aleccionar, que no, era como para pensar. Como para inquietar y ponerlas ahí, no porque la gente no las vea, sino porque no las ve como uno se las puede proponer a través del teatro. ¿Sí? De eso se trata el ejercicio teatral, y por fortuna las cosas se dieron. En ese teatro arranca uno de los mejores procesos que tuvimos con el teatro acá en Zipaquirá bajo la dirección de Jaime Castellanos. El teatro El Telón. Se llama Teatro El Telón. Ahí estaba gente, a ver si me acuerdo, estaba Jimmy León,
que todavía está de formador teatral, él ha formado muchísima gente muy importante actoralmente acá. Estaba como colaborador Edgar Rojas, Manuel Angarita, Pablo Enrique Ballén, bueno, éramos unos 30 y pico de personas trabajándole al teatro en ese momento, y teníamos ese espacio que nos lo prestó el sindicato de Alcaliz. El sindicato de Peldar también aportaba muchísimo a la parte del arte. En este momento no sé por qué, bueno, de pronto, la parte ya lo sabemos, el sindicalismo bajó muchísimo, cambió los objetivos que tenía, mucho ha cambiado, entonces ya el arte de por sí también, dado la sociedad de consumo, cambia también su horizonte y se vuelve más un espectáculo de puro entretenimiento. Pero lo otro que traíamos ahí, como no digo que sea lo más importante, pero es lo básico, que es la intención, ese objetivo, ese sentir, para dónde, cómo, qué propongo, que permite la creación hacia ese lado, está un poquito olvidado también. ¿Cuál cree usted, maestro, que fue la importancia de ese teatro del telón? Tiene muchísima importancia, porque de ahí vuelvo y le digo, se formaron muchísimos formadores de ahora. Que ahorita hay un semillero, ahorita hay mucho chico que viene de allá, formados por maestros que salieron de ese grupo. Hablábamos de quinta generación. Sí, nuestro director Jaime Castellanos decidió estudiar arquitectura y se fue de arquitecto, pero nos dejó muchísimo para la parte teatral. Como lo hizo, por ejemplo, el apoyo que nos daba Raúl Osorio, que tuvo una academia musical aquí de la clínica hacia arriba, y él prestaba toda esa casa también. Es decir, estaban los teatros, estaba la Casa de la Cultura Arturo Wagner para clausuras y eventos, pero estaba ese espacio. Entonces, cuando hay espacios suficientes, mire la Candelaria, cada grupo de teatro tiene su espacio, tiene su sala. Eso es distinto, es distinto. Bueno, pasemos como a otro capítulo, Oscar. Hablemos de su obra en específico. Sabemos pues que usted tiene una obra extensa, digamos, en archivos y en cosas. ¿Qué obra sería como para contar? Sí. No sé si se podría llamar la obra maestra, pero sí una obra de referente. Cada obra tiene como una huella específica. Yo hablaría, por ejemplo, de el grupo Tecal, Teatro Experimental de Calarca, escribió una obra que se llama Domitilo el Rey de la Rumba. ¿Sí? Es un personaje de la oralidad costeña, muy dinámico, que es una cosa muy chévere, y nosotros montamos esa obra, y con esa obra hicimos muchísimo recorrido en festivales de cultura, de pueblos, donde quiera que íbamos con Domitilo, el Rey de la Rumba, que también tenía un contexto crítico respecto a las entidades que hacían la cultura y la patrocinaban. Y otra obra importante, después de que entramos a hacer el teatro ambiental, es Don Basurón, una obra que es de un venezolano. Hicimos una adaptación de esa obra, la montamos, y también con esa obra hicimos cosas espectaculares, porque tenía que ver con algo que era urgente, urgente en ese momento, que era el problema de las basuras. Dado que el calentamiento global entonces se nos vino encima, pues esas otras cosas se vuelven nimiedades comparado con lo que está pasando, entonces eso se va. Pero en ese momento era importante, casi en todo lugar a donde llegábamos a presentar la obra decían, eso es importante. Entonces la alcaldía patrocinaba porque tenía un proyecto ambiental, porque tenía problemas de basuras, porque etcétera. Entonces esa obra era para eso, y tenía también su estatus político, porque Don Basurón era un tipo corrupto hasta el cogote, que hacía con la basura lo que usted no se imagina, y bueno, de todas formas, en esas obras estaba presente un hecho, y es que se trabajaba con jóvenes que pertenecían a comunidades vulnerables.
Entonces estaban chicos del 1 de Mayo, del Bolívar 83, de San Juanito, etcétera. Ellos eran los integrantes de los grupos, pero cuando nos desplazábamos a quedarnos, por ejemplo, diga usted, en Líbano, que la presentamos una vez, no todos se podían ir para allá, entonces nos tocaba tomarnos un tiempo formando actores para poder trabajar la obra. Eso es maravilloso. Esa parte no salía obviamente como uno la tenía ya cuadrada con la gente de acá, pero esa experiencia de que la gente, y como era un elemento que todo el mundo conocía, que la basura hace daño, que esto, que lo otro, entonces se entraba en esa dinámica. Incluso la presentamos en la cárcel del Líbano, donde no nos dejaron ni maquillar a los actores, ni usar zancos, porque las paredes de la cárcel eran bajitas. Entonces, eso es, todas esas anécdotas son por eso le digo, cada obra tiene, si uno se pone a pensarla, tiene todo un bagaje de situaciones muy, pero muy interesantes. Entonces, se hacen adaptaciones, se escriben libretos propios en base a solicitudes que se hacen sobre temáticas específicas y de esa manera uno va ampliando la posibilidad no solo de explorar, por ejemplo, los zancos, de explorar, por ejemplo, el mimo, de explorar comunicación no verbal, que es muy importante. La otra parte, la oralidad, que también la tenemos muy olvidada, el mito, la leyenda, etcétera. Eso para nosotros era muy importante y lo retomábamos de cada lugar y lo tratábamos de integrar a los montajes que se estaban haciendo. Bueno, antes de pasar a una pregunta que me gustaría, o un tema que me gustaría charlar, que es el teatro ambiental, antes de pasar eso, no puedo dejar pasar esto por alto, y es ¿cómo es el proceso creativo de Óscar? Bueno, básicamente es cuando a uno lo golpean, y a mí las cosas, yo tengo un problema, estoy enfermo de vida. A mí me preocupa la muerte de un insecto, de un pájaro, de un árbol, y hay gente que no entiende esa cosa, entonces lo miran a uno como diciendo, ¿usted por qué se preocupa porque tumben 70 árboles? Si es que va a pasar una carretera que nos va a dar desarrollo, bueno, pues me preocupa, ¿sí? A mí me preocupa. Entonces estoy enfermo de vida porque veo que los demás se han curado de eso. Y les resbala lo que pase con un perro, es decir, eso no le interesa casi a nadie, o puede que les interese, pero no toman acción hacia eso. Mi problema es ese, y de ahí parte todo. Sí, no sé si será un problema o de pronto una fortaleza o qué sé yo, pero de ahí parte todo, de sentirme en eso. El proceso creativo entonces nace de ahí. Cuando yo siento que me afecta la lectura de un libro y me da una idea, yo la escribo y empiezo a crear lo que sea que haya que crear de ahí. Entonces, si hay con quién hacer un monólogo, se hace, una canción se hace, etcétera, pero ese es el proceso, el elemento vital para mí, y es que algo me provoque, algo me toque, algo me abofetee, algo me haga sentir incómodo, para yo reaccionar y empezar a crear a partir de ahí. ¿Para qué? Para sentir que puedo hacer algo por ayudar a solucionar esa situación en parte. O sea, mi aporte. Okay. Ese. Antes de entrar de lleno al tema del teatro ambiental y del arte ambiental, que es algo que Óscar mueve mucho, a mí me gustaría preguntarle sobre los títeres. Creo que es algo muy importante también en su proceso artístico y que se relaciona también en lo ambiental. Y ahorita vamos a hablar de Canequín y etcétera. Entonces, ¿cómo llega Óscar también al tipo de decir, bueno, voy a empezar a trabajar con títeres? Sí, nosotros trabajamos mucho con niños, entonces va uno a instituciones educativas y se encuentra con que el proceso del teatro es muy interesante, que la parte de la música es muy interesante, las temáticas, cómo se las plantea uno, las parodias, etcétera, pero el elemento teatral, titiritesco, es muy importante. ¿Por qué? Porque es algo que captura la atención, ni siquiera es solo para niños. Porque usted puede ver adultos jóvenes y niños pegados con la boca abierta, mirando, riendo pensando sobre una obra de títeres. Entonces empezamos a trabajar la parte de los títeres para complementar, enriquecer
el proceso que ya traíamos con la parte de teatro. De hecho, no pasamos el brinco al títere, sino que hicimos muñecones gigantes para los mascarones, todo esto para los zanqueros, y luego pasamos a pensarlo en pequeño. Entonces dijimos, vamos a hacer los títeres y empezamos a trabajar títeres específicos con personajes así como específicos. Entonces, cuando hicimos los muñecones es cuando creamos un personaje que tuviera que ver con las basuras y creamos a Canequín. Y Canequín es un muñecón, una caneca grande, pero que la persona se la pone, puede saltar, dar botes mortales, y ahí está la caneca. Y es una caneca y un canequín, y tiene una canción que todavía yo me encuentro personas, le contaba el otro día que me encuentro personas ya profesionales que me preguntan, ¿y qué hubo, Canequín? ¿Cómo está Canequín? Y me cantan una estrofita o el corito o qué sé yo. Y pues eso significa que sí se logró hacer algo con eso. El títere tiene otro elemento vital, que es la fantasía, que es algo en lo que yo creo y estoy completamente convencido que la fantasía no es solamente un elemento que está ahí para entretenernos, sino que es un componente esencial para entender la vida, la realidad, para asumirla, para pensarla y para hacer algo. ¿Sí? La fantasía es vital para muchísimos procesos creativos. Hay que leer muchísima gente que hace cosas que uno no se imagina. Hace poco estaba leyendo un libro de un tipo que tiene una tienda de aplausos. Y es bien interesante el cuento, tiene una fantasía que eso a uno le parece, y de ahí puede salir muchas cosas, se podrían hacer muchísimas cosas. Imagínese usted en época electoral una tienda de aplausos, esa vaina se vendería terriblemente, hermano. ¿Sí? Eso sería terrible. Fíjese nomás ahí, ¿sí? Hay ya dos manos, títeres, dos manos, atendiendo, una mano atendía la tienda. Entonces se van dando a partir de algo como eso, pero aplicado a nuestra realidad. Entonces los procesos del títere han venido alimentándose de eso y se han venido creando obras y escritas que están ahí acerca de la Madre Monte, vuelvo, insisto, en el mito y la leyenda que como le decía, eran como las cosas que manejaban la autorregulación de la gente, porque la Madre Monte castigaba a los que iban a tumbar, a matar al animal, etcétera. Entonces la gente, como le temía y creía en eso, lo controlaba. La Patasola castigaba a los infieles, entonces les daba unos azotes terribles. Entonces era un autocontrol, una sanción social, pero era una leyenda y es una cosa muy rica. Eso existe en todo el mundo, no solamente en Colombia, en todo el mundo lo hay. Claro. Que nosotros no lo revaluemos, lo hayamos olvidado, bueno, nos corresponde volverlo a retomar, porque es necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque así no creamos ya en esos personajes, de pronto tienen una connotación importante en el momento en que nos encontramos, donde no tenemos ningún propósito cercano con la fantasía, porque no hay elementos para eso. Es más, se desconocen, los niños no saben qué es eso. Que es un poquito lo que trajo la modernidad, ¿no? La modernidad desplazó todo, claro. El significado que tenía la naturaleza. Como cuando llegó el bombillo. Se prendió y el abuelo que estaba ya contando en medio de la fogata tuvo que desaparecer porque eso ya no tenía sitio en el lugar que estaba. Sí. Bueno, ahora sí, el teatro ambiental. Ah, sí. Es consecuencia lógica del dijo alguien, de meterme en lo que no me importa. Sí, vuelvo a lo mismo, a sentir que la vida, porque es que es la vida, ni siquiera es la vida de la selva, es que es la vida del ser humano. Entonces entramos en el arte ambiental no solamente con la parte del teatro y de los títeres, sino que también se lograron hacer instalaciones móviles muy interesantes que gustaron mucho y por la lectura. Porque si usted va a ver una exposición de ese tipo, no necesita que nadie le explique nada, porque si no, ahí no tiene sentido, ahí tiene que agarrarla. El arte ambiental, específicamente lo que tiene que ver con el teatro, siempre hemos tratado de poner elementos que no sean tan
tan regañones, tan explícitos, sino manejar muchísimo la parte simbólica, la parte que tiene que ver incluso con lo subliminal para poder que la gente agarre las cosas, el niño, el joven, el adulto, aunque sabemos perfectamente bien que si 50 personas van a un evento, uno ya sabe que solo el 5% agarra algo, pero nos sentimos satisfechos con ese 5%. ¿Cree usted, maestro, que las quebradas, las lagunas, las montañas son las nuevas calles a las que necesita entrar el arte? Por lo menos tenerlo en cuenta y tener una relación y traerlo a las ciudades a través del arte. Es lo importante. No entrar allá, que es lo que hemos hecho. La relación de nosotros con la naturaleza siempre fue de a puño. De hecho, usted sabe como profesor que desde siempre nos dijeron que las ciencias naturales eran una parte de la biología, y en las ciencias naturales estaban aparte los animales, aparte las plantas, aparte. Y en este momento tuvimos que entender, todavía no lo entendemos, de que somos un todo. Que las partes son tan importantes como el todo, y hemos tenido que volver a la raíz para entender que las comunidades indígenas, por ejemplo, tienen el secreto para volver a hacer de esto lo que era, si es que estamos todavía a tiempo, ojalá que sí, pero la naturaleza necesita no que el hombre la ayude a salvarse, sino que la deje quieta. Obviamente los desarrollistas dirán, pero entonces la madera, y entonces los minerales, y entonces sí, desarrollo sí, pero no así. Sí, esa es la cuestión. De eso también uno lo plantea también a través del arte. De hecho, hay escultores, hay pintores, hay poetas, hay muchísima gente dedicada de lleno todos los días a darle a esto, porque obviamente uno tiene que poner no el granito de arena, es la semilla. El grano de arena es para hacer desiertos, y es la semilla es para que siembre, que se reproduzca. Pero lo ambiental está necesariamente, yo pienso que si uno no se compromete artísticamente en su obra con algo, entonces no veo para qué el arte. Ok, Oscar, ya como para ir terminando, ¿cómo ve el futuro? ¿Hay teatro telón a futuro? Bueno, el teatro telón fue una etapa, pero vuelvo y le digo que los chicos, los que ahora somos viejos y que seguimos tratando nos falta es hacer escuela para dejar los conocimientos, para dejar las experiencias, no tanto para guiar, porque lo de la guianza ya la hace Google, la hace Internet, ellos ya guían. Entonces sí, es más para hacer sentir, vuelvo a lo mismo, a contagiar el virus de la vida, y que sientan que cuando la vida está siendo atacada salgan en defensa de la vida en cualquiera de sus formas, Ese sí es un virus contra el que no hay que vacunarnos. Sí. Y la aguja y la inyección entonces viene por el lado de artístico, ¿no? Tiene que ser. Por lo menos como artistas nosotros tenemos que proponernos hacerlo de una manera, por desgracia, por ejemplo en Zipaquirá, nos falta mucha memoria y la tenemos, pero no está escrita. De pronto cada grupo tenga consignadas sus experiencias, pero como Zipaquirá, como colectividad de la sal, de todo, no hay nada. Parte es por los egos. Aquí sé que hubo 2 experiencias para tratar de hacer algo con eso, para hacer un libro sobre la historia del teatro en Zipaquirá y todo, pero por desgracia no hemos podido hacerlo. Estamos en mora porque las personas que lo hicieron, por las que yo conozco, se pueden ir en cualquier momento y se va con ellos todo un bagaje de conocimiento, vivencia propia, se van a perder. Ya van a ser contados por otros, pero no es lo mismo. Esa es la urgencia, sí, porque es que hubo un movimiento bastante importante. Importantísimo. Lo que su merced decía, o sea, fue semilla, y fue un semillero que cultivó mucho de lo que hoy ahorita tenemos. Y a mí me parece que detrás hay una hoja de ruta de cómo hacer las cosas, una perspectiva por lo menos, que es válida y que funcionó, y que no hay que dejar perder, y que lo que su merced dice es muy importante. Ojalá y fuera a voces de los propios autores y no a voces ya después de otras generaciones que
digamos como los homenajes póstumos, que no deberían ser así, exactamente. Entonces es como tener en cuenta, y no le corresponde obviamente a la institucionalidad, nos corresponde a nosotros mismos hacerlo, exactamente, y hacer plasmar en lo escrito, en lo virtual, etcétera, todas estas vivencias de todas las personas, porque a mí se me escapan un jurgo de personas que están en este momento, incluso naciendo para hacer esas cosas mejor que nosotros las hacíamos, que lo cual es maravilloso, pero hay que conocerlos, mostrarlos, apoyarlos, ¿sí? Y es a mí me parece, se hacen esfuerzos, pero me parece que se podría hacer muchísimo, muchísimo más, y especialmente por los artistas anónimos, aquellos que no les gusta inscribirse, figurar, participar, pero que son muy, muy buenos, y los hay en cantidades, no solo en Zipaquirá, sino en todos los municipios de Colombia. Muy interesante. Creo que lo que dice Óscar es cierto, todo lo de la parte ambiental. Pues yo voy a aprovechar este momento para hablar un poco de la causa que tenemos por fuera. Sí. Que para quienes no lo saben, Óscar es una de las personas, miembro de uno de los grupos colectivos que junto con Bibliópolis está luchando por ayudar a la quebrada del Amoladero. Y creo que todo esto que hablan ustedes sobre el progreso y, por ejemplo, de que hay que tener en cuenta lo que dice Óscar, sembrar la semilla, es algo que tenemos que tener en cuenta pues para todo ese proceso que estamos realizando en la quebrada. Entonces yo quiero, ya para ir cerrando, y preguntarle a Óscar ¿qué lo incentiva? Pues ya nos habló un poco de que usted es un enfermo de la vida, pero ¿qué lo incentiva a usted a decir, yo por esta quebrada voy a luchar y voy a meter mi arte y voy a meter de alguna manera, pero de alguna manera la voy a mantener viva? Porque alguien tiene que hacerlo, y cuando digo alguien tiene que hacerlo es porque cuando yo llegué a la quebrada habían cosas que yo veía, comentaba, pero parece ser que nadie las ve. Hay como una parte, y la gente no tiene la culpa porque anda en sus cosas. ¿Cómo va a haber una quebrada cuando está pensando en muchísimas cosas que suceden y que están ahí desplazando eso? Entonces nos corresponde a nosotros, que lo vemos y lo sentimos, empezar, y que fue lo que hicimos, y ya ha crecido el movimiento para salvar lo que consideramos la quebrada tiene. La quebrada ha venido teniendo problemas desde hace muchísimo tiempo, y esto lo digo es porque hay personas que consideran que nosotros hemos montado la defensa de la quebrada para molestarle la vida a personas que están en las instituciones, que no nos interesa en lo absoluto, solo nos interesa defender la quebrada, y si mañana, por ejemplo, ya la quebrada no va a existir, hoy siembro un árbol, así sepa que mañana no va a estar, porque yo creo en esos procesos. Entonces no es por molestar, es por salvar algo que, entre otras cosas, es la única quebrada que le queda a Zipaquirá, que tiene la ronda que tiene, con toda la belleza que tiene de flora y fauna, y que conecta directamente con el páramo de Guerrero. Entonces, por toda esa vitalidad que tiene, lo que representa, tal vez nos hemos acostumbrado tanto a tapar humedales y hacer edificios encima, que ya no nos interesa y no nos preocupamos por eso. Pero hemos logrado que muchísimas personas así de a poquito lleguemos y nos empecemos a interesar. Ahora, teatralmente hablando, yo debajo de ese puente he visto obras de teatro, veo ese espacio y estoy buscando actores que se le mían a hacer una cosa bien interesante ahí, porque la propuesta está. Pero entonces yo invito a los que me vean y que me digan, bueno, ¿qué es lo que quiere hacer? Y vamos y miramos y nos jalamos allá una puesta en escena impresionante, y la quebrada pasa por la mitad con todos los problemitas que ella lleva, porque ella quiere llegar limpia al mar, pero no la dejan. Sí, es eso. Bueno, Óscar, una despedida. Gracias a como esta charla es sobre teatro, mire, quiero desde acá darle un abrazo enorme, un apoyo enorme, no sé, a todos los que hacen teatro, a los que les gustan teatro, a los que ven teatro, que sigan, que aquí hay muchísimo que hacer, y que sobre todo que apoyen los procesos sociales, ambientales, políticos, vistos desde la perspectiva sana de la política, y que se vinculen, que se comprometan, especialmente que se comprometan, y si es con la vida, muchísimo mejor.
Bueno, entonces déjate contagiar del arte, ¿no? Sí, Deja que este virus sí te contagie y enférmate de vida. Eso enférmate de vida. es. Que te duela el dolor de los que... Del sistema y del todo. Bueno, pues muchas gracias al maestro, muchas gracias Andrés por acompañarnos. Este fue otro encuentro, otro conversatorio, otro compartir la palabra de la palabra empeñada. Agradecemos a la Casa Museo Guillermo Quevedo Z por el espacio, a Suárez, nuestro camarógrafo, a Andrés, lo repito, y al maestro Oscar por acompañarnos esta tarde. Y pues espero que estén muy bien todos y hasta luego.